Buenos días, chicos. En el día de hoy vamos a hablar acerca del tema que corresponde a la última unidad, que hace referencia a lo que es conflicto y acción disciplinaria, ¿sí? Recuerdan que nosotros vimos conflictos, vimos los tipos de conflicto desde el punto de vista intrapersonal, ¿sí? Los conflictos internos que podemos llegar a tener al momento de tomar una decisión, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista dentro de la organización, ¿sí? Y cómo tenemos que manejarlo. Entonces, para ello vamos a comenzar dando la definición, que si ustedes recuerdan, un conflicto desde el punto de vista de la psicología es un estado de tensión que se produce al enfrentar un hecho que tiene dos resultados, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto los conflictos que tenían ambas valencias positivas, atracción-atracción, o ambas valencias negativas, rechazo-rechazo, o el conflicto que tenía tanto aspectos como positivos y negativos? Pero ahora, desde el punto de vista laboral, vamos a definir el conflicto a aquella insatisfacción o inconformidad que puede ser válida o no, ¿sí? Y que se da en el ámbito o en una situación en el trabajo, ¿sí? Con respecto a lo que se piensa que es justo, equitativo, correcto, ¿sí? Entonces vemos que en el conflicto laboral ya ha implicado otros actores, ¿sí? Otras personas. Y de ahí que el conflicto con otras personas, el interpersonal, requiere un tratamiento diferente. No quiere decir que este conflicto en el ámbito de la empresa a su vez no vaya a generar tensión en el interior de la persona y hasta en muchos casos frustración. ¿Cuáles son las diferencias que podríamos mencionar nosotros que existen entre la queja y el conflicto? ¿Por qué hablamos de queja? Porque muchas veces se la utiliza como sinónimo a la queja y al conflicto, pero no son lo mismo, ¿sí? Como decíamos anteriormente, el conflicto se da en el ámbito del trabajo, ¿sí? La queja también se va a dar en el ámbito de trabajo y es una expresión de descontento o desagrado, ¿sí? Inicialmente podría parecer lo mismo, pero ¿en qué se diferencian? La queja requiere un tratamiento más bien informal, ¿sí? En cambio, el conflicto demanda un tratamiento formal y legal, ¿sí? De hecho, en la ley, en la legislación, existen diferentes mecanismos cuando se dan conflictos en las organizaciones con los colaboradores y diferentes procedimientos, ¿sí? Por eso es que decimos que exige un tratamiento formal y legal. La queja en principio puede involucrar a una persona, en tanto que el conflicto involucra a varias personas. Y algo a destacar y a tener en cuenta que si no se trata correctamente una queja, que uno la puede considerar como algo ínfimo, sin sentido, pudiera llegar a derivar en un conflicto, ¿sí? Por eso es que vamos a hablar ahora un poquito de los tipos de quejas que podríamos mencionar. Como decíamos, la queja es una situación de desagrado que podría llegar a tener algún colaborador en particular. ¿Y cuáles son los tipos de quejas que tenemos? Tenemos las quejas objetivas, que se refiere a objetos tangibles, concretos, que yo los puedo medir, que los puedo ver, ¿sí? Por ejemplo, el colaborador va al Departamento de Recursos Humanos a reclamar porque se le ha hecho una mala liquidación de las horas extras que trabajó este mes. Bueno, tiene el recibo de sueldo como prueba, ¿sí? Por eso decimos que es algo concreto y medible, ¿sí? Se queja porque le han liquidado mal las horas extras, ¿sí? Subjetiva, que eso ya va a depender de la percepción particular, ¿sí? Y de la perspectiva que le dé el trabajador. Por ejemplo, la comida que se le da en el comedor, ¿sí? En el servicio de
de comedor que tiene la empresa, decir que no le gusta la comida porque tiene alguna cuestión en particular, no sé, la hacen sin sal o la hacen con mucho aceite, ¿sí? Son cuestiones inherentes a cada persona en particular, ¿sí? Quizá otro trabajador no lo ve así. Entonces puede ir y plantearlo, se queja, ¿sí? Y las personales, que están muy ligadas a lo que son las subjetivas, son las más difíciles de controlar, ¿sí? Porque ya tienen que ver con cuestiones de la personalidad del trabajador muy profundas. Por ejemplo, decir, mi jefe es malo, mi jefe prefiere a mis compañeros antes que a mí, mis compañeros no me quieren. Bueno, todas estas cuestiones son más difíciles de detectar, ¿sí? Y acá ya hay involucrado cuestiones relativas a la personalidad y a la autoestima del trabajador, entonces pudieran llegar a ser hasta incluso más difíciles de tratar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las quejas, hay que tener en cuenta que al momento de analizarlas hay que ver el número de quejas y la frecuencia de quejas, ¿sí? Para que yo me dé una idea acerca de la moral que tiene el grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tratar de detectar de dónde vienen las quejas, ¿sí? Si la mayoría es de un sector determinado, puede que esté habiendo algún tipo de conflicto o de roce, ¿sí? Entre el trabajador y el supervisor, ¿sí? O entre los trabajadores que ese supervisor tiene a cargo, ¿sí? Entonces deberé ver si es el supervisor el que está fallando, si viene de un solo trabajador, ver si tiene algún desequilibrio emocional esa persona, ¿sí? Por eso está constantemente quejándose. Recuerdan cuando vimos los tipos de transferencias, veíamos que muchas veces el propio trabajador pide que se lo traslade o transfiera a otro sector o área. Ahora, si ese trabajador lo hacía de manera constante, ahí remarcábamos nosotros que había que tener cuidado, ¿sí? Y había que hablar con la persona. Bueno, esto estaría relacionado con este tipo de quejas. Quizá la persona se queja de que en este sector no lo trataron bien, en este otro sector se lleva mal con el supervisor, en la otra área donde lo derivaron se lleva mal con los compañeros. Entonces, siempre a tener en cuenta el número de las quejas y la frecuencia, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo nosotros podríamos anticiparnos, ¿sí? a la situación de prevenir, ¿sí? un conflicto en particular, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros detectar alguna situación que pudiera llegar a futuro a derivar en un conflicto, ¿sí? Bueno, existen diferentes herramientas con las que cuenta el Departamento de Recursos Humanos. La primera de todas que nosotros vamos a mencionar es la observación directa. La observación directa, como lo hemos venido mencionando a lo largo de la asignatura, tiene que ver con la relación estrecha que se establece entre el supervisor y sus trabajadores. Él está en contacto directo y diario con las personas que tiene a su cargo. Entonces él puede llegar a detectar alguna situación diferente, anormal, que le pudiera estar dando una señal de alerta que allí hay alguna disconformidad, descontento, roce entre su grupo de trabajo y pudiera llegar a eso a derivar en un conflicto mayor. Otra herramienta que tenemos son las entrevistas de egreso. Bueno, las entrevistas de egreso se realizan cuando el trabajador decide irse por su voluntad, ¿sí? Por ejemplo, el trabajador renuncia. Algunas empresas no lo suelen utilizar, pero es una buena fuente de información porque cuando el trabajador renuncia ya se desafecta de la empresa. Entonces, eso trae implicado que no tiene que tener por ahí, ya no tiene nada que ganar o que perder, entonces puede hablar libremente y expresar por qué se va de la empresa, por qué decide dejar a ese grupo de trabajo.
¿Qué pasa? Que muchas veces puede suceder que el trabajador tampoco hable, porque dependiendo la política de la empresa y cómo se ha manejado en sí la empresa, pudiera llegar a suceder que ese trabajador requiere que se le dé buenas recomendaciones en su trabajo actual. Entonces si empieza por ahí a decir todo lo que piensa, porque ya no trabaja en ese lugar, le pudiera llegar a jugar en contra. ¿Y esto para qué me va a servir? Y bueno, para hacer correcciones, ¿sí?, en cuanto a las políticas de conducción, porque quizá esta persona que se va me pone de manifiesto algo que se está llevando o se está dirigiendo de mal modo. Después tenemos lo que son los buzones de sugerencias. Los buzones de sugerencias o de quejas, ¿sí? Es un mecanismo que tiene la principal ventaja es que es anónimo. Entonces, como bien la palabra lo indica, se puede colocar un buzón en diferentes sectores de la empresa para que la persona exponga de manera anónima lo que piensa, ¿sí? Todo aquel prejuicio, disconformidad, descontento que pudiera llegar a tener. Cuando se revisan estas sugerencias o estas quejas, la desventaja que tiene es que por ser anónima, la persona que la lee no sabe de dónde viene la queja y no puede puntualizarse en ese tema. Pero al ser anónima, como decíamos anteriormente, el colaborador se expresa abiertamente. Después vamos a tener los consejeros industriales, ¿sí? Que los consejeros industriales podríamos decir que son personas que se dedican a manejar relaciones interpersonales y suelen trabajar con dos técnicas, ¿sí? Con la del consejero directivo y la del consejero no directivo. El consejero directivo va a trabajar en la resolución que va a dar ese mismo consejero. Por ejemplo, hay un conflicto entre un trabajador y su supervisor inmediato. Bueno, este consejero directivo va a dar la solución, ¿sí? ¿Qué es lo que él propone que se tiene que hacer para dar fin a ese conflicto? La desventaja que tiene es que cuando se presentan quejas que requieren una solución inmediata, ¿sí?, que no hemos derivado en algo más complejo, conllevan un compromiso emocional por parte de las partes implicadas, ¿sí? Y si ese consejero no llega a la solución, el trabajador puede experimentar una frustración, ¿sí? Y va a comenzar a utilizar, pudiera llegar a utilizar diferentes mecanismos defensivos, ¿sí? Entonces, cuando se requiere una solución inmediata y el consejero no aporta la solución correcta o la más conveniente para el trabajador, ese trabajador emocionalmente pudiera llegar a verse afectado y derivar en una frustración, ¿sí? Nos ganamos una persona frustrada. Y esa persona frustrada, como bien lo habíamos mencionado, puede llegar a utilizar diferentes mecanismos defensivos para manejar esa situación de frustración, ¿sí? Y para el caso del consejero se pudiera llegar hasta desprestigiar su figura porque no ha dado una solución correcta. Por eso después tenemos los consejeros no directivos, ¿sí?, en donde acá, ¿qué es lo que va a hacer de diferente? Él va a orientar, ¿sí?, al trabajador, ¿sí?, lo va a encaminar, lo va a ir guiando y llevando para que la persona por sí misma encuentre la solución. Obviamente que este consejero tiene que tener mucha empatía, se tiene que poner en el lugar del otro, en este caso del trabajador, para poder guiarlo de manera correcta. Como ustedes habrán visto, tanto el consejero directivo como el no directivo, si bien trata una situación conflictiva entre un trabajador y un supervisor inmediato, la figura se va a centrar en el trabajador. Ahora bien, cuando el conflicto ya está instalado, cuando ya involucra a muchas personas, ¿sí?, ya ahí ya demandaría un tratamiento legal.
Solo para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Habrán escuchado o lo habrán visto incluso desde la propia legislación que existen diferentes herramientas como es la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje. Pero ya ahí entran en juego otros actores. No va a estar empresa, trabajadores, sino que también van a participar la organización sindical y los abogados de la empresa. Y también, dependiendo del tipo de herramienta que utilice, el Estado como interventor. Ahora bien, muchas veces las quejas, cuando no son bien tratadas, pudieran llegar a derivar, ¿sí?, en desacuerdos por parte del trabajador y a que éste actúe, como veíamos anteriormente, a través de algún mecanismo defensivo y que conlleve a una mala acción por parte del trabajador. Por eso es que ahora vamos a hablar de lo que es la acción disciplinaria. Nosotros, como sabemos, la empresa tiene derecho de establecer las normas y los procedimientos con los que se va a trabajar y los que van a guiar y los que van a orientar a las personas que forman parte de la misma. Cuando nosotros hablábamos de el contrato que se establecía entre el trabajador y la empresa, había legalmente ciertos derechos y obligaciones para ambas partes. En este caso, de lo que son las acciones disciplinarias, estaríamos haciendo valer los derechos que tiene la empresa en sí. Cuando nosotros hablamos de acción disciplinaria, ¿sí?, nos estamos refiriendo a la sanción que se le va a aplicar o se le podría llegar a aplicar al trabajador cuando él ha transgredido alguna norma que se le ha establecido dentro de la empresa. Y es lo que condicionaría, esa sanción va a condicionar el comportamiento futuro de ese trabajador a través del reconocimiento de recompensas o castigos. En este caso sería un castigo, ¿sí? Entonces, bien, podemos decir que la acción disciplinaria implica una actividad. Por un lado, tiene que tener un carácter motivador, positivo, y por otro lado, un carácter negativo, que sería el castigo, la sanción y la multa. Cuando hablamos de carácter motivador es para enseñarle a la persona de que si vuelve a cometer esa mala acción va a ser castigado, ¿sí? Por el contrario, si no lo realiza va a ser recompensado, ¿sí?, y va a poder seguir permaneciendo incluso dentro de su trabajo. La acción disciplinaria, como veíamos, como carácter negativo, a través de un castigo, es una sanción que demanda un apercibimiento para el trabajador y que pudiéramos mencionar que va desde lo más leve a lo más grave. Bueno, como ustedes ven aquí, las acciones disciplinarias, la más leve que nosotros podríamos llegar a aplicarle al trabajador a fin de corregir el mal accionar que él está teniendo, es el llamado de atención en privado. Nosotros vamos a comenzar mencionando las más leves a la más grave de todas, que es el despido. Bueno, el llamado de atención en privado, como ustedes se imaginarán, es cuando el trabajador está cometiendo algo incorrecto, ¿sí?, llamarlo, hablarlo y decirle, mirá, eso que estás haciendo no está bien, no corresponde, y advertirle que si la persona sigue con esa conducta, con ese mal proceder, va a traer aparejado sanciones más graves. Por ejemplo, algo que es muy común, ver al trabajador utilizar el celular, ¿sí?, en la línea de producción. Bueno, el supervisor lo ve y le puede decir, mirá, sabes que no corresponde, que no está permitido, la próxima vez va a llevar algo más grave, ¿sí? ¿Cómo sería el llamado de atención por escrito? El llamado de atención por escrito obviamente deriva de un llamado de atención en privado en donde el supervisor le puede decir, mira, yo ya te advertí que no podías usar el celular,
lo estás usando, yo te voy a tener que poner un llamado de atención, que el llamado de atención implicaría dejar asentado por escrito, ¿sí? Para que quede una prueba para la empresa de que previamente a la persona se le advirtió que no debía tener ese comportamiento y la persona siguió con ese mal proceder. Entonces eso va a quedar asentado en el legajo y va también a quedarle una copia a la persona, o sea, la persona va a ser notificada de ese llamado de atención que se le aplicó, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros consideramos el planeamiento de carrera, ¿sí? Se tiene en cuenta todo esto. Si la persona en su legajo tiene sanciones impuestas, ¿sí? Sobre todo las más recientes, no vamos a considerar una sanción que le colocaron hace quizá 10 años atrás, desde los tiempos que está en la empresa, pero se tienen en cuenta. Después podríamos mencionar lo que son las pérdidas de privilegios, ¿sí? La pérdida de privilegios pudiera ser de que la persona, si sigue con el mal proceder que viene teniendo, se le pudiera llegar a dejar de permitir que, por ejemplo, utilice el estacionamiento de la empresa, que utilice tal baño que está destinado a tal sector, ¿sí? Sobre todo en lo que son los mandos medios y superiores, ¿sí? Son correctivos que se le aplican a fin de que la persona cambie su mal proceder. Algunas empresas también utilizan lo que son las multas, ¿sí? En algún tipo de trabajo se utiliza lo que son las multas por el mal accionar, ¿sí? Del trabajador. Si ustedes habrán visto, por ejemplo, lo que son los jugadores de fútbol cuando cometen alguna infracción en el juego, ¿sí? Se le aplican sanciones del tipo económica. Las sanciones de tipo económica, yo no se las he mencionado acá, no son muy utilizadas, ¿sí? Y va a depender del tipo de actividad en el que estemos tratando. Normalmente las empresas incluso tienen que resguardar una cierta cuestión legal, porque yo no puedo bajarle el sueldo al trabajador porque lo estaría degradando. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema y con el manejo de las multas en sentido económico. Después vamos a tener lo que son las suspensiones, ¿sí? Las suspensiones están determinadas en el manual de políticas de la organización, ¿sí? En donde están establecidos en qué casos o qué casos pudieran llegar a derivar en una suspensión. También respetando las cuestiones legales, porque la ley de contrato de trabajo establece un periodo y la cantidad máxima de suspensiones en el año que yo le pudiera llegar a aplicar al trabajador. Y en este caso, cuando yo aplico una suspensión, al trabajador se le deja de pagar esos días que ha estado suspendido. Entonces, por eso es que es más grave. La remoción, que implica trasladarlo a un lugar donde no me va a molestar, ¿sí? Moverlo a otro, transferirlo a otro puesto de trabajo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos transferencia veíamos que muchas veces el supervisor se quiere sacar a los denominados empleados problema, entonces los manda para otro sector? Y por último, el despido, que el despido implica el quiebre de la relación entre el trabajador y la empresa. Y que si la empresa ha llevado correctamente y ha quedado registro de todas estas acciones disciplinarias que nosotros mencionábamos, que se le aplicó, y como la persona nunca cambió de proceder y siguió igual, como última solución estaba el tema del despido. También requiere un tratamiento legal. Como ustedes pudieran ver acá, las tres primeras, que serían las más leves, quedan a cargo del supervisor inmediato, ¿sí? El que las ejecuta es el supervisor inmediato. Es decir, el supervisor no va a ir y va a consultar con el departamento de recursos humanos para decir, le aplicaré un llamado de atención en privado. No. Ahora bien,
Cuando el supervisor ya dice esto ya implica mayor gravedad, hay que suspenderlo, ahí sí ya entra en juego el Departamento de Recursos Humanos, porque incluso se tienen que dar de acuerdo a la legislación vigente, tanto las suspensiones como las remociones y el despido. Por eso es que se le ha hecho ahí la distinción entre lo que está a cargo del supervisor inmediato, autoridad de línea, y lo que es autoridad de staff. Por último, ¿qué consejos nosotros podríamos dar al momento de aplicar las sanciones? Bueno, cuando un jefe debe aplicar una sanción, debe tener en cuenta que la debe aplicar inmediatamente. Yo no puedo dejar pasar el tiempo porque si no la sanción no cumpliría el objetivo que es que la persona cambie su proceder, su mal proceder, ¿sí? Debe ser constructiva y correctiva, es decir, debe apuntar a mejorar la conducta del trabajador, no que el trabajador se me rebele. La debe aplicar el supervisor, si no se le quita autoridad al supervisor, como que el supervisor no tiene ni voz ni voto en su puesto de trabajo, y el trabajador como que va a disminuir incluso y va a minimizar la gravedad de lo que está implicando esa suspensión. Se debe ejecutar pronto. Si yo digo que le voy a aplicar una sanción, bueno, que tenga cumplimiento efectivo de manera próxima, no dejar, también volvemos a lo mismo, dejar pasar el tiempo. Si el sancionado es el supervisor, se lo debe hacer en privado, no hacerlo delante de los trabajadores, porque le voy a estar quitando autoridad y liderazgo a ese superior. Y por último, tiene que haber consistencia entre la acción disciplinaria y la falta que queremos cambiar. ¿Por qué? Porque si no la persona no va a entenderla, y debe ser algo que relacionado con la consistencia, que tiene que ser justa y equitativa y para todos por igual. Si yo veo a dos colaboradores que están con el celular y a uno no le digo nada y al otro le llamo la atención y le pongo un llamado de atención por escrito, no estaría siendo justo, ¿sí? Y en este caso estaría discriminando, ¿sí?, a la otra persona, porque con uno fui muy severo y con el otro lo dejé pasar. Entonces, en ese caso, la acción disciplinaria pierde efecto. Siempre tengo que tener en cuenta lo que establece la legislación. Y también, al momento de aplicarla, yo tengo que tener en cuenta a la persona del trabajador. Pero el objetivo es que sea constructiva y correctiva. Y la acción disciplinaria muchas veces puede llegar a derivar en conflictos, porque si en este caso la empresa excede, por ejemplo en el caso de una suspensión, excede el límite de lo justo, pudiera llegar a derivar en un conflicto a futuro.